Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Gloria a Dios. Yo también estoy bien bendecido, especialmente porque estoy aquí con ustedes. Ustedes me bendicen, gloria a Dios. Y ¿les parece bien que nos vayamos a nuestras Biblias y vamos a ver en el capítulo 6 de Marcos? Vamos a leer de los versículos 7 al 13. Hay un pequeño resumen que me gustaría hacer. Antes del resumen, porque es el mismo pasaje, me gustaría leerlo. Ahí les encargo que estemos orando, hermano, unos por otros. Es bien importante que nos la pasemos orando porque estamos en unos tiempos muy difíciles en donde es muy fácil que se nos olvide que ahí está Dios. Entonces peleamos nuestra vida con nuestras fuerzas, las cuales son tan poquitas y somos tan débiles espiritualmente y físicamente, sí, que es terrible. No necesitamos a Dios, necesitamos que Dios nos cuide. Así hay tantas personas que tenemos que orar, pero me acaban de mandar un mensaje cuando hace unos añitos, a lo mejor 2 años, fui a Cuba y conocí a gente, ¿verdad?, que digamos nos hicimos buenos amigos, pero están pasando por unos problemas súper graves, no solamente en lo político, que está feísimo todo eso, pero tienen un virus muy feo que les da, así lo dijo, es ataques de convulsiones. Yo ni me imagino cómo es eso, pero él dijo, un tiempo de convulsiones a sus niños chiquitos, a todos los niños está atacando, o a sus niños del que me mandó que oráramos por ellos. Él se llama Rogelio. Les digo a ustedes que estemos orando por esta gente, porque estamos muy contentos si se nos pierde el sentido de orar por la gente que tiene tanta necesidad. Entonces necesitamos estar orando por esta gente que está en los hospitales, que están pasando por, no sé, problemas familiares, y no sé, tenemos que orar. Y eso, el tiempo de oración que tenemos los domingos es muy importante, pero igual de importante es que usted esté orando en su casa todo el tiempo. Si orar sin cesar, dice la Biblia. Entonces la oración es algo que el Señor aprecia, él nos invita a hacerlo. Me gustó mucho. No quiero pasarme todo esto hablando de esto, pero estábamos hablando y todavía estamos hablando de esto, de cómo es que los discípulos tenían la autoridad sobre los demonios. Y un día que los discípulos no pudieron, Jesús les dijo, este género de demonios sordos y mudos solamente salen con oración y ayuno. Entonces quiere decir, no en el momento, ¿cómo vas a ayunar cuando estás allí? Es una vida de oración. El Señor nos quiere que estemos conectados con Él, en todo caso, sí. Entonces ahí vamos a ver. Déjame le leo los versículos que ya dije, es Marcos 6, de los versículos del 7 al 13. Y si me acompaña a leerlos juntos y luego vamos al resumen y nos metemos en la palabra. Dice del versículo 7 en adelante, dice, después llamó a los 12, eso sería pues Jesús, y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, que era una mochilita para el viajero, pero no querían que llevaran eso, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calcen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgas de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, los discípulos salieron inmediatamente, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite y a muchos muchos enfermos, y los sanaban. Ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Tengo tantas cosas que sí, porque he estado bien metido en este mensaje, pero vamos a ver qué el Señor dice, qué me dijo cómo me dio este mensaje. Déjenme leo el resumen de esto. Entonces vamos a una clase de hacer chiquito el mensaje, una clase de descripción de lo que vamos a ver, y en 3 renglones. Dice, Jesús fue a Nazaret asombrado por la incredulidad de ellos.
Jesús se fue de Nazaret. Eso es, estaba en Nazaret. Acuérdense ustedes que le empezaron a decir que si este no era el carpintero, que si este no era el hijo de María y de sus hermanos, 4 hermanos y hermanas. Sí, luego Jesús, que vio que no había fe en Nazaret, se puso triste, dice, en gran manera, y se fue de allí. Bueno, ahora se va, qué tristeza. Enseñó a todos alrededor, eso fue a los pueblos de alrededor. A un punto también aquí, cuando llegamos aquí, envía a sus 12 discípulos, apóstoles de 2 en 2, instruyendo que no llevaran nada que no llevaran nada extra para sus viajes misioneros, solo lo que traían puesto, pues Dios proveerá a través de creyentes. Así rapidito en este pasaje, no sé, vamos a ver qué el Señor nos dio esta vez como aplicación al pasaje, pero primero déjeme le digo que Jesús, de toda la gente que lo seguía, esto es, cada persona que seguía a Jesús eran discípulos de Jesús, ¿verdad? Pero a los apóstoles, la palabra apóstol significa un enviado, o sea, es el que es enviado, y este que es enviado habla y dice y piensa y camina como el maestro. Esto es, un apóstol es uno como el que lo envía. Entonces estos 12 apóstoles son enviados por Jesús de 2 en 2, porque ellos lo representan, y donde quiera que ellos van, si la gente ve a Jesús. Y ellos hablan en el nombre de Jesús, la palabra de Jesús, dicen todo lo que Jesús dice, y el premio de ellos es de Jesús. Si digamos que si alguien los corretea, es que están correteando a Jesús. Si alguien los alaba, que están alabando a Jesús. Entonces ese sería el plan de los apóstoles. En todo caso, nosotros tenemos el apostolado de ser discípulos de Jesús. La palabra cristianos significa Cristo chiquitos, como Cristo. Entonces nosotros tenemos, digamos, que parte en esto, tenemos que analizar cómo es que Jesús los envía, por qué los envió de 2 en 2, por qué los envía sin nada a un lugar en donde no los van a recibir bien. Sí, vamos a llegar a lugares donde dice que los van a echar a las cárceles y los van a enjuiciar, sí, porque están llevando la palabra, porque están haciendo lo que Jesús iba a hacer. Al final de cuentas, a Jesús lo crucificaron, pues. Entonces nosotros tenemos que estar incómodos predicando el evangelio, felices de hacerlo. Amén. Vamos a ver qué más les puedo decir de esto antes de comenzar. De que no llevaran nada. Jesús les dice que no lleven comida extra, ropa extra, sandalias extras, bastón, que era un bordón extra. Sí, y esto era porque ellos primeramente no tenían ningún otro negocio más que predicar la palabra. O sea, otra de las cosillas que se me hace que son importantes antes de comenzar este estudio es de que Jesús, la instrucción primera, en el versículo primero que vimos ahorita, que es el versículo 7, les dice que los va a enviar de 2 en 2 y que les va a dar la autoridad sobre los espíritus inmundos, ¿verdad? Pero realmente hay que pensar bien, y luego si descubrimos el pasaje, ellos no están siendo preparados para ser exorcistas. Jesús no está interesado en que ellos sean sacadores de demonios, pero la primera cosa que les dice es que los demonios se les van a someter. Esto quiere decir, hermanos, que cuando ellos, porque la instrucción que sigue es cuando lleguen y donde no los escuchen. Sí, el que los demonios van a estar sometidos a ellos, eso no es lo importante del viaje. Dice, donde no los escuchen, en donde los rechacen, sacudan el polvo de sus sandalias para testimonio a ellos que si no siguen a Jesús, no tienen cielo, pues. Si no tienen fe, si no confían en el Señor, se van a quedar fuera. Es una clase de desprecio al que no tenga fe, ¿verdad? Entonces, son cositas que sí encajan cuando lo pones en tu vida diaria. Sí, ¿cómo es que el Señor te instruye y qué te manda a hacer? Primeramente, no tenemos que temerle al diablo. El diablo no es nuestro rival en el que podemos llegar con él y ponernos en el ring cada uno con los guantes y luego pegarle, ¿verdad? Y pensar que vamos a ganar. El Señor nos va a describir cómo está esto. El Señor manda a sus discípulos en su nombre y les dice que no le tengan miedo al diablo. Pero es que Él es el que tiene la autoridad y ellos lo representan a Él. Ellos no van en su nombre, van en el nombre de Jesús. Entonces, cuando nosotros vamos a predicar el evangelio y vemos este rechazo, sabemos que está ahí el enemigo, pero no es al que tenemos que dominar con nuestras fuerzas. Es al que tenemos que decirle a Jesús, Señor, Él está con nosotros. Dice la Biblia que los demonios cuando ven a Jesús también creen en Él. Cuando le ven, que les tiemblan las corvas y huyen. Entonces nosotros no somos pieza para el diablo, pero nuestro Señor, Él es increíblemente poderoso sobre el diablo. Entonces cuando nosotros vamos
y predicamos el evangelio y andamos en la vida con nuestros hijos, en nuestra casa, donde quiera que vayamos, no podemos vivir en temor por el diablo, porque si nosotros somos hijos de Dios, entonces Él cuida a los suyos. Él cuida a los suyos. Someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros, dice la Biblia. Entonces tenemos que hacer eso. Ese es el plan que Dios tiene. Él nos envía con la autoridad de Él a predicar el evangelio. Vamos a ver. Voy a hacer que sea un Dios maravilloso. Único Dios verdadero. El Rey único digno de nuestra adoración, de nuestro temor, de nuestra esperanza. Señor, es en ti en quien anhelamos estar. Señor, es tu presencia la que queremos. Dios Espíritu Santo, dirígenos, capacítanos, envíanos, llévanos contigo. Ayúdanos para que este día, esta mañana, Señor, esta tarde, seamos preparados, capacitados y enviados, confiando en ti. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pues sí, profundicemos. Déjeme leer un versículo antes de comenzar esto, un versículo que me gustaría que lo vayamos poniendo como en consideración mientras estudiamos la Biblia, y esto es en 2 de Timoteo 4, del 1 al 2. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sí, la idea, hermanos, la idea de leer esto, que cómo Jesús los envió a ellos en dependencia total de Dios, y no van a llevar nada, no van a llevar ninguna clase de provisiones para el camino. Esto quiere decir que nosotros tenemos que confiar en Dios, pues. Tenemos que confiar que Él lo va a hacer, que nuestro único negocio es depender de Él, y tenemos que saber que Él se encarga de nosotros. Tenemos que saber que nosotros, los siervos de Dios, dependemos de Él, y que realmente tenemos en Él la fuerza, en Él la provisión y en Él absolutamente la vida. Entonces, nosotros tenemos que confiar en Dios. Y vamos a comenzar de esta forma. ¿Cómo vamos a confiar y a depender de Dios si nosotros no tenemos fuerzas y Él nos envía a la guerra? Jesús, después de ser insultado por sus paisanos, esto es, en Nazaret, salió de su tierra, Nazaret, y fue a predicar a otros pueblos, hasta que aquí, estuvo predicando en otros pueblos, hasta que aquí envía pues a sus 12 discípulos. Es también de aquí que a estos 12 les empieza a decir apóstoles, pues un apóstol es uno que va representando a quien le envía. Los apóstoles de Jesús harían y dirían todo como si Jesús mismo lo estuviera haciendo y diciendo. Si este sería algo que tenemos que entender, ellos, los apóstoles, iban para donde quiera que iban, iban de dos en dos, pero iban a hacer y a decir todo lo que Jesús hubiera dicho él mismo. Entonces, ellos van con este pensamiento, Jesús los envía con ese plan. Aquí en el versículo 7, Jesús les dijo que les daría autoridad sobre los espíritus inmundos. Esto, hermanos, ha sido algo que muchos hombres a través de la historia han anhelado tener. Esto es, hay muchos hombres en la misma Biblia, en Hechos de los Apóstoles, dice que había exorcistas callejeros, ¿verdad? Y que veían cómo es que Pablo y los apóstoles sacaban demonios de personas. Entonces estos dijeron, eso está suave, yo quiero hacer eso, ¿verdad? Y luego le hablaron a demonios en el nombre de Jesús, lo cual digamos que sería la cosa más correcta, porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre, en el cielo y en la tierra. Entonces estos exorcistas callejeros que no tenían en su corazón a Jesús, decían, en el nombre de Jesús te obligo, te exhorto, te corro de esta persona, ¿sí? Y el diablo se reía de ellos. Dice que se salieron de ese señor, que le dijeron, conocemos a Pablo y sabemos quién es Jesús, pero tú, y le pusieron una golpiza. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en que tomemos el nombre de Jesús como una fórmula mágica cuando Él no está en nuestro corazón. ¿Sí? Yo creo que Jesús dijo que el que no sea como niño no puede entrar al reino de Dios. Y un niño solamente entiende el amor de su mamá, el amor de su papá, confía completamente en ellos sin que les digas, tienes que confiar en mí. El niño confía en su papá. Sí, nosotros tenemos que confiar en Dios. Sin políticas, sin fórmulas, tenemos que saber que Él va a aprender y no importa qué. Tenemos que confiar en Él. Jesús nos pide una fe así. Entonces, cuando nosotros
dependemos de Él y sabemos que en su nombre tenemos la vida absolutamente, sí, entonces Él es el proveedor. Entonces Él, ahora entendemos que le pertenecemos y que como le pertenecemos, no nos pertenecemos a nosotros mismos, andamos en este mundo no en dependencia de nosotros, de nuestra inteligencia, de nuestros planes y nuestros poder, pero en el poder de Dios. Andamos en el poder de Dios. Ese sería algo para comenzar nuestra vida de apóstoles en esta vida. Depender en el que nos envía, confiar en el que nos envía, vivir como en el que nos envía, porque el que nos envía nos lleva en su mano. Dice, puse acá, hay muchos que anhelan tener, buscando pues unos, hay gente que anhela tener este don, sí, y esos ser unos que andan buscando, puse acá, buscando pues ser unos que demanden a los demonios salir de personas. Y luego esos se esfuerzan por lograrlo, esto es, les gritan, les ponen agua bendita, les hacen aquello y ponen todo oscuro, porque quieren, según ellos, están haciendo una guerra contra el diablo, lo cual el diablo está riendo de ellos. Sí, ese es un espíritu malvado, pues acá, se esfuerzan para que los demonios salgan de las personas y para lograrlo, pero en realidad Jesús no está fabricando exorcistas, sino evangelizadores. Pues los apóstoles predican la salvación por la fe en Jesús, por la gracia de Dios, que ese es el evangelio. Los demonios no nos tienen miedo a nosotros. ¿Sí sabías eso, da? Si tú llegas con un demonio y le haces la cara más fea que tengas y le avientas un chorro de agua bendita o ácido, de todos modos se va a reír en tu cara, ¿verdad? Y vas a acabar en el infierno porque estás confiando en que tú tienes fuerzas sin Dios, ¿verdad? Aquí dice que los demonios no nos tienen miedo. Al contrario, quieren que terminemos donde ellos están. Si qué miedo nos pueden tener si quieren llevarnos con ellos donde ellos están. Los demonios son una clase de apóstoles de Satanás. Pues hacen y dicen lo que Satanás, lo que les envió, lo que él quiere, el que los envió. Así, ellos son apóstoles porque hacen lo que el que los envió quiere. Y si ponemos atención a la descripción que Jesús nos da del diablo, pues entenderemos muchas cosas. Y una de ellas es que cuando le creemos a Jesús y le seguimos, pues somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero los que aunque ya oyeron el mensaje de salvación y no creen, entonces estos no son hijos de Dios, sino del diablo. Yo sé que soy bien feo, ¿verdad? Y que no queremos oír eso, ¿verdad? Que el que no cree en Jesús es hijo del diablo, pero Jesús dijo eso. Si no eres hijo de Dios, entonces no puedes entrar en el cielo. Significa que tú le perteneces al diablo. Vas al infierno, un tal diablo. En Juan 8, del 42 al 44, dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Jesús les dice a la gente. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y luego les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esa es la descripción que Jesús da del diablo. Él es un homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Esto es, hermanos, no podemos, si nosotros ya oímos la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, no podemos estar diciendo, esto casa con lo que yo pensaba, o con lo que me dijo mi abuelita, o con lo que se oía en el pueblo. No puede ser eso. Esto es lo que Dios dice. El diablo es un engañador que no puede contra los cristianos porque nosotros le pertenecemos a Dios, ¿verdad? Pero si nosotros creemos que nosotros ya llegamos a un punto espiritual en donde yo puedo ponerme el tú por el tú con el diablo sin Jesús, estoy siendo engañado. Estoy siendo manipulado por el diablo porque eso es lo que él quiere. Él es un mentiroso, manipulador, engañador, asesino desde el principio. Entonces es bueno saber cómo es el diablo porque nosotros no somos pieza para él, pero Dios no nos está mandando a pelear contra él. Nos está mandando a predicar el evangelio en el poder de Dios. Y si está Jesús en nosotros, como lo estamos viendo aquí, entonces el diablo no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no debemos temer a Satanás, no porque podamos contra él, sino porque Jesús vive en nosotros. Y Satanás no es pieza para Jesucristo, absolutamente. Sí, ningún cristiano
que tenga una fe verdadera puede ser poseído por el diablo. Te lo prometo que eso no es algo que sea, digamos, popular. Eso no sucede, eso es imposible. Una persona que tenga fe en Jesucristo, que sea un discípulo de Jesús, no puede ser poseído por el diablo, porque el diablo le tiene miedo a Jesús. Cuando le ve, le tiemblan las corvas y huye. Entonces necesitamos saber eso, porque nosotros, aunque estamos siendo bombardeados con dardos del enemigo, tenemos a Jesús y los dardos nomás los debemos pasar porque no nos hacen daño. Tenemos que tener esta fe, subidos en Cristo, llenos del Espíritu Santo, y luego vivir en paz, llevando el Evangelio como el Señor nos mandó a enseñar, como nos mandó a representarlo. Nosotros somos unos que representamos a Jesús y que testificamos de su presencia y de su poder en nuestras vidas. Amén. El Señor Jesús lo explicó así de esta forma. Describió al diablo como un hombre fuerte y que nosotros no podemos pues pelearlo y ganarle, porque es una bestia terrible. Sí, Jesús dijo así. Pero Dios Todopoderoso, Él sí puede. Lo vence en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Sí, no hay un momento en donde Dios esté débil y luego el diablo pueda dominar a Dios. Sí, entonces tenemos que saber esto, porque Dios es superpoderoso. El diablo no puede contra Dios. El diablo puede matarnos a nosotros, nos puede hacer que los llegamos a Él engañándonos. Sí, pero si tenemos a Jesús, entonces no puede, porque Él no puede contra el diablo. Entonces tenemos que amarrarnos a Jesús, aferrarnos a Cristo y luego ir con Jesús el resto de nuestra vida, digamos que despreocupándonos del diablo, porque él no es el importante, ni su opinión, ni sus mentiras. Lo que tenemos que hacer es llevar el Evangelio, testificar de Cristo en nuestras vidas, sí, felizmente vivir de acuerdo a la palabra, felizmente, en paz. Ahí va. En Mateo 12, ese es el ejemplo que Jesús puso. Mateo 12, del 28 al 29, dice: pero si por el poder, Jesús les dijo a ellos, si por el poder del Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes? Y eso sería que una persona que no ha vuelto a nacer, una persona que dice que puede, que se considera un brujo o un exorcista, ¿verdad?, pero que no ha nacido otra vez, ¿verdad? Y luego, para poder sacar el demonio, tiene que amarrar a ese hombre, tiene que ser más fuerte que el diablo para poder hacer lo que le dé su gana. Jesús dice, eso sería como que un hombre puede dominar al diablo, entonces lo puede sacar. Pero si un hombre no puede dominar al diablo, lo cual Jesús está diciéndonos que no puede, entonces tenemos que clamar a Cristo para que Él venga y lo amarre. ¿Okay? Otra vez lo voy a decir, ya nomás esto, el versículo 29, porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá sacar su casa. Esto es, Jesús puede entrar a la casa del diablo, amarrarlo a él y a su tía y a los que estén ahí con él y luego salirse, porque Él sí puede hacerlo. Nosotros no podemos hacerlo. No lo intentemos hacerlo. Podemos simplemente vivir en Cristo y luego reírnos del diablo porque Cristo está con nosotros. Si un día, que todos los días llegan los dardos de la tentación, a mí me gusta mucho digamos que la forma que Chuck Smith decía: cuando la tentación llegue, cuando el diablo llegue y te toque la puerta, entonces tú le dices con todo tu amor a Jesús que sí puede ir a abrir la puerta por ti, ¿verdad? Porque tú no puedes contra el diablo. Necesitamos decirle: Señor, ahí te hablan, ¿verdad? Y luego, ¿qué crees? Él va, eso es lo que está diciendo, que Él está disponible para cuidarnos. Él es el hombre fuerte que mata al otro fortachón, al cual nos puede torcer la mano a nosotros, pero no puede hacer nada contra Jesús. Entonces, la fuerza la tiene Cristo y nosotros en Él. Amén. Entonces, no busquemos pleito con los demonios, sino que busquemos vivir cada día en Jesús. Y Él se encarga de Satanás. Un exorcista sin ser una nueva creación, si no ha vuelto a nacer en Cristo, si no es un redimido, es uno que ha sido engañado por el diablo. Ninguna persona que no tenga a Jesús puede contra el diablo. Ese es un engaño del diablo. Los mismos apóstoles de Jesús, un día, ese es el ejemplo que estaba diciendo,
principio. Un día los apóstoles de Jesús un día estaban tal vez gritando y orando por alguien para expulsarle un demonio, pero los apóstoles no pudieron. En Marcos 9, del 25 al 29, voy a leer el pasaje, dice: cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu inmundo, sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió del hombre. Y él quedó como muerto. Eso sería el hombre que tenía el demonio, quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y lo levantó. Sí, ese es el pasaje completo. Entonces, cuando él entró a casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él, Jesús, les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Sí, obviamente que nosotros no sabemos ni qué género es el endemoniado, el demonio que está metido en la gente o algo, pero Jesús dice que el género que sea, si para nosotros va a ser lo mismo, no puede salir si no estás conectado a Dios. Sí, porque la oración y el ayuno no es ni siquiera en ese mismo día, es una vida en oración, una vida en ayuno. Sí, que eso quiere decir que practique las dos cosas. Yo no quiero como sonar que estoy presumiendo algo, pero a mí se me hizo hace muchos años que yo, y esto se me hizo bien importante. Yo ayuno todos los miércoles, cada miércoles ayuno, y nomás lo ayuné, empecé a ayunar hace muchos años por esto, y nunca fallo, gracias a Dios, ¿verdad? Lo que les digo es de que Jesús nos está dando aquí la clave. Es como que te manda a la guerra y te dice: llévate esta pistola y esta otra, para que no te haga nada, o llévate este escudo. Entonces, si Él nos está diciendo qué es lo que ocupamos para ir a la batalla que nos está mandando, y nosotros no estamos haciéndole caso y estamos poniéndonos de pecho y a ver qué nos haces, a ver, te va a noquear. Amén. Como decíamos allá en Guadalajara, te va a descontar, ¿verdad? Necesitamos armarnos de oración y de ayuno, porque no sabemos en qué lugar ni en qué momento vamos a toparnos con el diablo. Si yo creo, hermanos, se los prometo que yo creo que en la iglesia, sí, en la vida de cada uno de nosotros, todos los días estamos luchando contra el diablo y ganándole. Porque oramos, porque venimos a la iglesia, porque somos de Cristo. Nosotros no vemos el ámbito espiritual, pero dependemos de Jesús. Dependemos de Jesús, y Él está llevándonos en los caminos donde Él quiere que nos llevarnos. Cuando oramos en el nombre de Jesús, cuando estamos en la casa, cuando estamos comiendo, sí, todos los días nosotros estamos en Cristo y Él se encarga de nosotros. Y yo creo que no tenemos que ver la guerra, porque no podemos verla, pero tenemos que saber que estamos en esa. Si nosotros bajamos la guardia y pensamos: a nosotros no, yo no soy, sí, le estamos fallando y estamos dejando que se nos suba encima el demonio. Porque ese está buscando, el Señor lo describe súper suave y súper interesantemente. Él anda buscando a la ovejita chueca. Sí, anda buscando a la más chiquita, a la más débil, para comérsela. Entonces, y el Señor Jesús nos dice que qué tenemos que hacer para ser una ovejita acá fortachona, ¿verdad? Oración y ayuno. Porque ese género no puede contra, el género que sea de demonios, no puede contra eso. Persona que esté conectada con su Señor, con el que lo envió. Amén. Oración y ayuno, hermanos, no te hace un verdugo de demonios, ¿sí? Sino que eres ahora uno con tu Señor, que siempre puede. Esto es, aún la oración y el ayuno, si lo estás tomando como fórmula mágica, como que si tú oras y ayunas sin tener que pedirle a Jesús ayuda, también te van a destrozar. No te conviertes en verdugo de demonios con oración y ayuno, sino que lo que tiene que pasar cuando tú oras y ayunas es que tienes esta conexión, esta familiaridad con Dios, y estás dejando que Él posea tu vida y que tu Señor te defienda, porque tú eres su ovejita. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. Dice el que lo entendió, que es David. También nuestro Señor les dio esta lista de cosas que deben hacer sus 12.
Y esto es, no llevar nada extra, solo lo que lleven puesto. Aún vayan sin dinero, les dijo. Y les prometo, hermanos, que esto nos tiene que llegar al alma, porque Jesús les está enviando a gente que no quiere oír el mensaje. Esto es, cuando Jesús los envía sin dinero, sin una chamarra extra, les dice, vayan así como están, váyanse allá al pueblo, ¿verdad? Y prediquen el evangelio. Tenemos que saber que Jesús le está diciendo, vayan con los lobos. Así, ustedes como ovejitas, no con los diablos, es gente que estamos hablando, ¿verdad? Pero vayan allá, ¿verdad? Y es bueno que sepamos nosotros que Jesús no los está mandando a un lugar en donde están esperando los que lleguen para cuidarlos y para bendecirlos. No es así. Sí, en aquel tiempo los judíos no querían oír que Jesús es Dios. No querían oír eso. No querían oír que el Dios creador del universo, que sacó al pueblo de Egipto a través del desierto y que atravesaron el mar y todo esto, sí, que ahora estaba vivo. Ya no querían oír, pues ellos ya tenían todo el librito hecho y tenían un sistema religioso ya plantado. Entonces no querían oír que cambiar nada. Por eso es que cuando llegó Jesús, cambió la ley, erradicó la ley, porque la ley ya no casaba con el nuevo pacto, con la nueva era. Sí, nosotros tenemos que saber, esa dispensación nueva que Jesús vino a traer es en donde el verbo de Dios, la palabra de Dios se encarna, toma forma, y ahora la palabra de Dios va y muere por tu pecado porque tiene la autoridad de hacerlo, porque es Dios, y te lo quita. Y ahora, si tú crees en Él, tienes vida eterna. Sí, Jesús les dijo, el tiempo se llegó, yo ya estaba anunciado, yo era el profeta que había de venir a sanar a los enfermos, todo eso, y ellos sabían todo eso, los judíos sabían todo eso, sí, pero no, muchos de ellos, especialmente los líderes, no querían que esto pasara, porque les quitaban, digamos que su trabajo, su autoridad de ellos. Entonces estaban contra eso. Jesús les dijo, vayan a ellos, primero a los judíos. Entonces, cuando los manda sin nada, es que como quien dice que los está mandando al matadero. Pero les dice, no tengan miedo. Yo voy con ustedes. Ustedes no van en sus fuerzas. Yo voy con ustedes. En mi poder. Sí, y yo creo que esto, cada uno tenemos que encontrar qué es lo que está diciendo Jesús. Porque tú y yo tenemos que saber que nosotros no andamos en nuestra lógica, en donde nosotros no nos vamos a meter en ese callejón oscuro después de las 8, porque allí nos van a robar, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo. Si Dios te dice ve, entonces tienes que ir sin armas, ¿verdad? Y no estés pensando verdaderamente en el callejón, pero piensa en esto. Si es tu tío el que es bien violento y le pega a tu tía, ¿verdad? Y tu tía viene y te dice, por favor, ayúdeme, mi hijo, porque este hombre me va a matar. Y luego tú, no, mi tío, ¿verdad? No puede oír nada de eso porque, no, hombre, se enciende, ¿verdad? Y allí es como tú tienes que decir, ok, ¿cómo le tengo la responsabilidad que tú tienes que tener? ¿Cómo le llego a mi tío para que ya no le pegue a mi tía? ¿Cómo le llego a mi tío para predicarle el evangelio y decirle que la salvación está allí? ¿Cómo le hago? Sí, esa es la lucha. Fíjate que esta es la lucha, y no que te vas a meter, que Dios te va a mandar una cueva que no sabes qué hay adentro. No, así es. La vida práctica es que tú tienes que enfrentar a la gente que está en pecado, y no puedes sacarlo de su pecado, pero le puedes decir, eso no le gusta a Dios, y Dios te quiere salvar, Dios te quiere llevar al cielo. Nomás tienes que tener confianza en fe. No tienes que obligarlos a nada, pero tienes que decir la verdad. Jesús nomás los manda eso. Jesús no está mandándolos a obligarlos a cambiar. Jesús les está mandando a decirles la verdad. En realidad es todo lo que Él dice. Es todo lo que los envía a hacer. No te preocupes por los demonios. Preocúpate por enseñar el evangelio, por predicar el arrepentimiento. Entonces, si Él se encarga de nosotros, te apuesto lo que quieras, aunque el tío te tire un golpe, ni te va a doler. ¿Vamos a creer o no? ¿Verdad? Que te tiren una patada con su guarachazo, ¿verdad? Le brincas por otro lado. No sé, pero el Señor te va a dar la fuerza. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar, porque eso nos va a hacer luchadores, nos va a hacer las personas que Él está mandando, sí, que vamos a ir en el poder de Dios, en la seguridad de Dios. El otro día
fuimos aquí a la Cárdenas y estaba una señora gritando el evangelio. Y obviamente nadie se le arrimaba ni nada, pero o sea, yo dije, ok, si yo no lo estoy haciendo, por lo menos voy a saludarla. Y le dije, buenos días, ¿cómo está? Ya sabe que yo estoy con ella, aunque sea por mínimo, hombre. Si yo no estoy haciéndolo, no, a otra gente dice, esta vieja gritona. Pero le estaba predicando de la Biblia, Juan 14:6, que yo soy el camino, la verdad, la vida. No sabemos qué Dios está haciendo, y si tú un día lo llegas a hacer, sepamos que nosotros somos los soldados sin fusil que van en el poder de Dios, enviados por Él. Y eso tiene que afectarnos. Tiene que afectarnos. Pues acá Jesús les está enviando a gente que no quieren oír el mensaje porque ellos, de acuerdo a ellos, ya tienen el control. Jesús les envió a los judíos exclusivamente. Los apóstoles también son judíos. Y eso se pone bien interesante porque los líderes de la religión tienen establecido un sistema donde cada israelita ya experimentaba al Dios de la Biblia. ¿Sí? No estaba predicando otro Dios que no fuera el de la Biblia. Para los israelitas, cuando venían, le están hablando del mismo Dios que ellos ya tienen. Aún Jesús vino a informarles que Él es el Dios de la Biblia. Y entonces Jesús frente a ellos es el creador y el cuidador de los hebreos, el Dios de Abraham, de David y de Jacob y de ellos. Jesús es el verbo de Dios encarnado que vino y estaba enfrente de ellos vivo y a todo color, enfrente de sus narices. Eso los judíos no lo aceptaban y todavía ahorita no lo aceptan. Nosotros no tenemos a Jesús como un Dios diferente que Jehová, digamos, que Yahvé. Nosotros sabemos que Jesús es el verbo de Dios encarnado, el mismo y único Dios que existe, creador del universo entero, porque dice la Biblia en el capítulo 1 de Juan, que a través de Él se hizo todo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Jesús es Dios. Es cuando Dios habla, es el poder de Dios. Entonces no estamos hablando de otro Dios. Los judíos por eso no lo aceptan, porque así como Dios va a encarnar, ¿cómo va a venir en un hombre? Así dice la Biblia, Él se rebajó a sí mismo y se hizo hombre, se hizo esclavo y murió por nosotros y nos dio salvación. Eso es lo que creemos los cristianos. Nosotros creemos que Dios vino y se hizo hombre para morir en lugar nuestro. Y llevó nuestras heridas y está sentado en el trono de Dios eternamente. Y nos dejó sin pecado. Y nos dio salvación. Y vamos al cielo de seguro, porque así lo estableció Él. Muchos judíos están viniendo a los pies de Cristo. Muchos musulmanes están viniendo a los pies de Cristo. Muchos budistas están viniendo, porque cuando encuentras la realidad, sí, de que Jesús está vivo y que no se quedó en la tumba y que todo el mundo murió y que Él te promete vida eterna, si cambia algo en ti, pues ahora sabes que Él es el Dios del universo que vino y murió por ti y que no hay lucha contra Él y nadie puede contra Él. Entonces, si Él es tu Dios, entonces tienes que vivir feliz, sin miedo, ir a donde Él te envíe, porque Él tiene cuidado de ti. Te promete eso. Te promete eso. En Mateo 10, del 16 al 19 dice: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. ¿Sí? Guardaos de los hombres a los que él les está enviando a ellos. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Fíjate nomás qué maravilla es esto, es lo que les dijo. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. No os preocupéis. A mí me interesa el que si yo soy enviado por Dios y voy a algún lugar, ¿verdad? Y voy con el temor de que me van a aplastar y que me van a golpear o no me van a pelar, ¿verdad? Porque en este caso nosotros vamos y predicamos el evangelio, ¿verdad? Y luego está lejos de que realmente nos vayan a azotar, está lejos de que nos vayan a echar a la cárcel a este punto ahorita, aunque sea en este país, ¿verdad? Pero digamos que lo peor que puede pasar es que alguien te vea de arriba abajo y te tuerza la boca, ¿verdad? Que te diga estos enfadosos cristianos. Pero eso es lo mayor que puede pasar. Ahora,
te prometo que el Señor no está diciendo que te va a quitar esa mirada de arriba abajo y la torcida de boca. No, dice que no. No nos está diciendo que no. Aquí no le está diciendo que no los van a azotar. Aquí al contrario le está diciendo que sí los van a azotar. Pero que cuando ellos hablen, Dios les va a dar palabra para testimonio del que te va a azotar y para los gentiles. Eso es, cuando tú ya eres testimonio de Dios y que hagan lo que sea porque tú le perteneces a Dios, sí, el poder que ahora tienes ya no es solamente contra los golpes que te van a dar, que eso tú estás dispuesto a sufrirlos, pero ahora ahí te va, estás siendo una extensión de Dios en la conversión del que está oyéndote. Ahora lo que Dios está haciendo a través de ti verdaderamente es importante. Te convertiste en una herramienta, como le dijo a Pablo. Ahora tú, ese instrumento efectivo es escogido. Sí, yo no sé si a usted le dé gusto o no quiera hacer eso, pero las veces, cuando sea que yo me he sentido útil enfrente de alguien que sea, estoy feliz de hacerlo. Si yo oré por alguien y a alguien le cayó el 20, o leí un versículo bíblico y le interesó, wow, qué chulada. Ese es el plan. A lo mejor 20 veces no, pero a lo mejor una vez. De muchas veces, si una vez eres útil, eso es todo lo que Dios quiere. Ahora, eso es lo que tú necesitas. Ese es el plan. Es lo que queremos, pues. Si los apóstoles fueron enviados por el Cristo, a predicar salvación por fe en Jesús, la palabra de Dios encarnada, las maravillas que Dios haga por ellos, eso es de Dios y no de los hombres a los cuales Dios usa. Yo creo, hermanos, que muchas veces en estos días no estamos viendo tantas maravillas de Dios, tantos milagros. Primero, porque si nos enfocamos en los milagros y nos olvidamos de Dios, entonces esos milagros, Jesús mismo, cuando Él hacía un milagro, una maravilla, le decía a todos, no le digan a nadie. Porque Jesús no quiere ser seguido por el que saca los demonios. Él no quiere ser seguido por el sanador, porque la gente yo me voy para allá porque allá me sanan. Jesús dijo, no le digan a nadie lo que acaban de ver. Ahora, nunca lo quita, porque Él tiene compasión de nosotros. Si nosotros llevamos el evangelio, te prometo, y yo lo quiero practicar en mi vida, en el normal de mi vida. Si nosotros somos instrumento que Jesús usa para llevar su palabra, con toda seguridad, de acuerdo a esto, Él también va a ser instrumento para que alguien sane y los demonios salgan. Yo lo pensé bien mucho, en esa semana lo he estado pensando mucho desde el miércoles que ya predicamos aquí, porque de repente cuando dice que sanaban enfermos y sacaban demonios los apóstoles, es como que, es que nosotros no somos así. No, es que si no hay eso, si no eres de Cristo, tiene que haber, no estamos buscando eso, pero el Señor hace eso. ¿Qué les parece así? Nosotros no andamos tras de los milagros, pero el Señor es milagroso. Entonces, no tenemos que, obviamente, cuando vemos las maravillas que Dios hace, solamente tenemos que decir, gloria a Dios, eso es lo que Dios hace. Sí, no es de que, cuando alguien se sana, ahora la gente va y lo busca, y luego tú te pones el sombrero del que sana, o del que saca el demonio, entonces se acabó el corrido, ya no está funcionando la cosa. Pero si nosotros le vamos a dar gloria a Dios por alguien que se sana, si la iglesia entera va a darle gloria a Dios porque alguien dejó algún vicio, se le salió el demonio de vicios, de malas palabras, de mentiras, de engaños, de chismes, gloria a Dios. No tenemos que darle a nadie más el crédito, ni asustarnos porque Dios está haciendo los milagros así de grandes. Pero tenemos que saber que eso es lo que queremos que pase en las iglesias. Y si está pasando, entonces tenemos que vivir dándole honor y gloria a Dios. Porque Él está entre nosotros. Porque verdaderamente el Dios vivo hace esas cosas. Él solamente nos envía a predicar el evangelio. Y Él se encarga de lo demás. Eso dice aquí. Si se fijan en el título, no quiero quitar el dedo de aquí. Es solo compartir el evangelio. El Señor nos manda con la autoridad sobre los demonios, sobre sanaciones, Él se encarga de las conversiones, del arrepentimiento de la gente. Tú y yo solo tenemos que llevar el evangelio. Nos está mandando a predicar el evangelio.
compartir, a testificar lo que Dios ha hecho en nosotros. Pues acá, he aquí algunos que Dios usó, pero ellos exigen reconocimiento. Es tan obvio que sus corazones están lejos de Dios. Yo no sé, hermanos, pero cuando vemos estos pasajes, tenemos que pensarlo, porque tenemos que hacerlo vivo en la vida de nosotros. Estas gentes le exigían algo a Jesús. Es en Mateo 7, del 19 al 24. Dice, todo árbol, así comienza el pasaje, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Sí, esto sería, en todo caso, si estamos comparándonos a lo que Jesús está diciendo esto, nosotros tenemos que dar el fruto para el fruto que el que nos envió nos dijo que diéramos. Digamos que si Dios te dijo que tú eres manzana, entonces no tienes que dar guamúchiles. Ni saben qué es guamúchile, ¿verdad? ¿Sí? Ok. ¿Guámaras? No. Si Dios te dice que eres mango, entonces da mangos. Si Dios te dice que eres fresa, entonces bien fresa tú, ¿verdad? Pero si eres guayabo, no puedes dar sandías, pues. Tienes que hacer lo que Dios te mandó algo, y luego tiene que dar fruto en lo que Él te dijo que tú hicieras, porque eso le va a dar gloria a Dios y te va a sentar a ti en el lugar que tú tienes. Así comienza este pasaje. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y luego dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hasta aquí vamos muy bien en lo que estamos viviendo. Pero luego dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y luego piensa esto. Le están exigiendo, le están diciendo, Señor, entonces, ¿para qué nos dejaste hacer eso? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Le están exigiendo que porque el Señor usó a ellos. Sí, ellos no tienen nada de qué presumir. Esas cosas son las que Dios hace. No podemos ponernos, como ya dije, el sombrero de sanadores y luego exigirle a Dios, yo ya soy tuyo, me tienes que hacer lo que... ¿Por qué me estás haciendo a un lado? Jesús les dice a los que ya profetizaron, a los que ya sacaron demonios, a los que hicieron sanaciones, les dice angustiosamente para que nosotros lo entendamos. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Nosotros tenemos solamente que predicar el evangelio. De lo demás, de las otras cosas que Dios se va a encargar, Él se va a encargar. A ti te mandó a ser árbol de evangelio. Y su fruto de los árboles de evangelio, ¿qué es? Llevar el evangelio. No tenemos que convencer a nadie. No tenemos, cuando oremos, si predicas, Él se va a encargar de que se cambie. Si predicas, hay gente que se va a sanar. Si predicas, hay gente que va a ser liberada de demonios. Si predicas la palabra, sí, eso es todo lo que Dios nos manda a hacer. Entonces tenemos que enfocarnos y crecer en lo que Él ya nos mandó a hacer, que es llevar su evangelio, predicar la palabra del evangelio para arrepentimiento. ¿Que no es lo que les mandó a hacer eso? Eso mismo nos manda a nosotros, llevar el evangelio, exponer el evangelio lo mejor que podamos para arrepentimiento. De lo demás, de las cosas que Él va a hacer alrededor, la gloria son para Él. Ahora, pensemos, es que nosotros no somos gente así, no somos gente que estamos esperando milagros y que estamos viendo que no somos ¿qué? Dios es el Todopoderoso. Nosotros estamos experimentando en el normal de la vida a Dios y Él se encarga de todo lo demás. Amén. Cuando alguien piensa que son las maravillas y milagros las que te dan lugar frente a Dios, es lo mismo que pensar que puedes ser salvo por hacer obras buenas o por la posición que tienes en frente de los hombres. Sí, no es el camino. Nosotros predicamos el evangelio, testificamos de Jesús y Él se encarga de hacer milagros y sanaciones y Él se encarga de hacer transformaciones y como dice la Biblia, me encanta cuando dice somos transformados pero luego trasladados al reino de su amado Hijo. Sí, Él se encarga de hacer eso,
de llevarnos al cielo. Jesús mismo tenía la necesidad de decirle a la gente que no dijera nada cuando él hacía milagros y cuando echaba demonios fuera. Pues esa definitivamente no es la forma que él quiere que lo sigamos. Esa no es la forma por la cual Jesús quiere ser conocido por las demás gentes, el sanador o el exorcista. Jesús prometió estar con nosotros cada día. Aquí pide a sus apóstoles. Jesús prometió estar con nosotros cada día hasta el fin del mundo. Eso tenemos que ponerlo en la caja fuerte. Eso es su promesa. Ahora, aquí a sus apóstoles les pide que no lleven nada y así dependan de la provisión de Dios. Hermanos, Él en todos los aspectos posee absoluto poder. Él es digno de confianza. Esto es, Él en todos los aspectos de nuestras vidas, en lo financiero, en lo espiritual, en la salud. Sí, Él tiene todo el poder por sobre todas las cosas, por sobre todos nuestros pensamientos. Hay veces que a lo mejor entre riñas, no, es que yo no soy el que tengo que hacer esta paz con alguien que me enojé o no sé cómo. Si alguien te debe dinero, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiarle nuestra vida a Dios, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestro matrimonio. Tenemos que saber que Él se encarga de todo eso y tiene absoluta autoridad. Y tú solamente tienes que ser uno que hace su voluntad, que da el fruto que Él te dijo que llevaras. Y Él se encarga de lo demás. No sé qué tan difícil o se los enredé más de lo que es, pero Dios no más quiere que llevemos el evangelio. Y Él, en el poder que Él tiene, se encarga de ti. Cuando sus discípulos regresaron, Jesús les preguntó, ahí te va, en Lucas 22:35, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja, que era la bolsita esa que dio para viajero, sin calzado, les preguntó esto. Les faltó algo. A sus discípulos, cuando ya habían regresado, les dijo, les faltó algo. Yo los mandé sin nada, y ya fueron y ahora regresan. Les faltó algo. ¿Y qué dijeron ellos? Nada, no les faltó nada. Eso prueba de que si nosotros hacemos como ellos, no nos va a faltar nada. Nada. Dios nos ama y en Jesús nos hizo suyos, y todo su poder es manifiesto sobre los suyos, sus ovejas. En Lucas 10, este versículo, este pasajito siempre me ha gustado mucho, porque me enseñó mucho la primera vez que lo leí y lo sigo aprendiendo. Jesús había mandado a sus discípulos en otra ocasión de 2 en 2, 70 discípulos, y luego ya habían regresado de predicar, a hacer lo mismo que el Señor les había mandado, y venían regresando. Y ellos venían felices, brincando en una pata, diciendo, sacamos los demonios y sanamos enfermos. Esto. Sí, ellos venían felices de haber hecho lo que el Señor les dijo que hicieran. Vayan y prediquen el evangelio, y luego veían toda esta gloria y venían risa y risa y brincando y jugando bebeleche, diciendo, el Señor hizo esto. Y luego cuando llegaron con Jesús, Él les dijo, ¿y de qué presumen? ¿Por qué están tan contentos? Dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto es, Jesús dice, es un animal vencido. Ese no tiene nada que ver, no tiene poder frente a Dios. Está vencido, es condenado. He aquí, Jesús les dice, yo os doy potestad de hollar serpientes, eso es, de pararte arriba de las serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Todavía es poder de Él. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten. Esto es, si el Señor ya nos dio poder contra los demonios, contra las enfermedades, contra todo eso, y nosotros estamos súper contentos porque podemos hacer algo así, es capaz que no lo hacemos porque no sabemos, no hemos entendido, y nos va a hacer mucho más malo darnos crédito por algo que es de Dios, que mejor no darnos nada. ¿Se entiende eso? Sí, es capaz que por eso no estamos haciendo las cosas de Dios, porque nos perjudicaría más ponernos el sombrero de sanador y de evangelizador y de profeta. Nos perjudicaría más que si nosotros, porque vamos a quitarle el crédito a Él, pues. Entonces mejor Dios no nos lo da. Es capaz que está pasando eso. Él les dice, no se pongan felices porque pueden hacer eso es lo que yo hago. Les dice así, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Eso es motivo de regocijarnos. Por eso sí tenemos que brincar en una pata, porque tú y yo ya no vamos al infierno. Tu nombre y el mío están apuntados en el libro de la vida del Cordero. Jesús dice, regocíjate por eso.
No te pongas a presumir de que tú sacas demonios. Presume de que en el libro, en el cielo, en el libro que Jesús tiene en su mano, ahí está tu nombre. No les da como gusto esto. Si Él se encarga de todo, tú solamente tienes que tener este gozo de saberte de Él, suyo, suya. No tenían que convencer por fuerza a nadie, solo enseñar el evangelio para arrepentimiento. Esa fue la orden. Conclusión. En Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? ¿A qué fuimos enviados? Predicar el evangelio. Tenemos que testificar de Cristo. Solamente tenemos que testificar lo que Él ha hecho con nosotros y cómo es que Él vino a quitarnos el pecado y a darnos vida eterna. No es complicado. Versículo atrás de su hojita para meditar en él. Marcos 1 va a ser el 13 y el 15. ¿Okay? En el 13 dice, es Marcos 1:13. Dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado de Satanás. Eso es Jesús. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Y eso es, quise agarrar este versículo porque fue tentado por Satanás, estaba en el desierto. Las fieras estaban alrededor de él, pero los ángeles le servían. Obviamente que esto nos tiene que decir quién Él es. Si los ángeles le sirven, ¿quién es? O sea, los ángeles de Dios que hizo para ser sus siervos le servían a Jesús porque pues Él es Dios. Versículo 15 de Marcos 1 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dice Jesús, ¿quién es pues Dios? El versículo que está enfrente de su hojita es Juan 21:24. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Me equivoqué, yo creo aquí. Sí, este es el que puse acá al final. Pero yo ni sé qué es Juan 12:21-24, más lo voy a buscar, ¿está bien? Juan, está acá. Juan, ¿qué? 21. Juan 21, aquí está. 21-24 dice así. Este es el discípulo que da testimonio de esas cosas. Y escribo estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Sí, a mí me interesa saber, hermanos, que Jesús nos envió de dos en dos, o los envió a ellos, porque nosotros tenemos que testificar del otro. Si cada uno tenemos que testificar, no somos los jueces del otro, ¿verdad? Pero cada uno es testigo del otro y creces junto con el otro. Jesús, Él no ocupa, digamos, no ocupaba a nadie, Él es absoluto, pero Juan testificó de Él. Yo testifico lo que vi. Entonces nosotros tenemos que ser testigos de Cristo. Tenemos que testificar que Él es el que Él dijo ser y que nos envió en el poder que Él tiene para decirle a otro que también puede ser su testigo. Amén. Te damos gracias, único y Dios verdadero, por tu amor por nosotros. Ayúdanos, Señor, para que nosotros vivamos para gloria tuya. Ayúdanos, Dios, para ser testigos tuyos, para que verdaderamente nuestra vida se convierta en que nosotros somos el canal que tú usas para llevar la información que tú quieres que el otro escuche. Y que mientras que hacemos esto, estamos en tu presencia, y que tú en tu presencia, ¿sí? En donde habita todo el poder de Dios, va a haber cosas increíbles que vamos a estar checando. Gente que es transformada de vicios, de una vida malvada, ahora a tener vida eterna. Gente tal vez, Señor, que vamos a ver en el camino que tú sanas de cáncer, de leucemia, Señor, de esos virus, de lo que estamos pidiéndote que cuides a los cubanos. Señor, nosotros creemos que tú sacas demonios y que nos sacas demonios todos los días y que no permitas que el diablo nos toque porque te pertenecemos a ti. Ayúdanos, Dios, porque nosotros somos tuyos. Ayúdanos a entenderlo, a disfrutarlo, a establecernos como hijos tuyos durante la vida en este mundo. A ti la gloria, Señor, y la honra. Tú eres nuestro Rey, a ti nuestra adoración. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor.